Bien, vamos a tratar la unidad temática del programa de Zootecnia General, efectos del medio en la productividad animal. Los objetivos que planteamos desde la cátedra son que ustedes comprendan que los factores del medio ambiente actúan como un disparador permanente de conductas en los animales y que ustedes conozcan cómo estas conductas influyen en la productividad de los animales domésticos. Los factores del medio ambiente pueden ser naturales o artificiales, para que lo tengan en cuenta. Ahora están viendo un esquema donde se manejan tres variables, eh, entre que la variable animal y la variable manejo te pueden otorgar la producción potencial, y cuando interacciona con medio ambiente, los factores del medio ambiente, es donde van a obtener la producción real. ¿Qué queremos decir con esto? Si ustedes toman un animal, tomemos como ejemplo un animal lechero, de acuerdo a la edad, sexo, a la genética, o sea, lo que potencialmente ese animal puede desarrollar, supongamos que lo compran en una exposición rural que tuvo un premio importante en su categoría y se lo van a llevar a su establecimiento para trabajar o al que ustedes están asesorando. Ese animal debe someterse a las condiciones que le impone el hombre, o sea, las instalaciones que dispongan dentro del establecimiento, la mano de obra que trabaja en ese establecimiento, la nutrición, la calidad y la cantidad de nutrientes que los asesores en nutrición le determinen para ese tipo de animal y todas las medidas profilácticas de vacunaciones contra enfermedades bacterianas o virósicas o carencias de vitaminas o minerales. La suma de estas dos cuestiones son las que le van a dar la producción potencial. O sea, ustedes pueden presuponer una producción de escritorio. Recién cuando interactúan estas cuestiones con las variables del medio es donde van a obtener la producción real. Llámese producción de lana, leche, carne, huevos, miel, pelos. ¿Cuáles son los factores del medio? Son varios grupos. Tienen los factores climáticos, los factores geológicos y los factores geográficos. Esta diapositiva simple, productividad animal, es lo mismo que la explotación animal, y bueno, lo que uno sabe que es tradicional, bovinos para leche, carne, doble propósito, ovinos, lana, carne, algunas regiones del país para leche. Me olvidé de poner los caprinos, también carne, leche, piel, porcinos, la producción equina, aves, ya sea huevos, carne de gallinas, pavos, patos, faisanes, cunicultura, y algunas no tradicionales como la ranicultura. Bueno, apicultura la conocen, reacultura, que es la de avestruces, remas, ericicultura de caracoles, y bueno, y animales de laboratorio también se considera una productividad animal porque tienen un fin económico, los denominados famosos bioterios. Los factores geológicos son los que tienen que ver con el suelo. Dentro de ello, lo más importante es la composición físico-química y lo negativo es la carencia de minerales necesarios para los forrajes o los vegetales que van a alimentar en forma directa o indirecta a los animales. A modo de ejemplo, le mostramos una carencia de cobre en suelos y la sintomatología en vacunos. Ahí ustedes podrán ver que en el primer cuadrito a la izquierda es el mapa de distribución de la deficiencia de cobre en la República Argentina. El que le sigue a la derecha es el mecanismo, cómo se forma esta carencia, o enfermedad en suelos alcalinos. Hay minerales como molibdeno que sumado al sulfato y al cobre
forma un compuesto insoluble que es no asimilable en el aparato digestivo del animal y por ende, si bien hay cobre en el suelo, no le sirve para la nutrición del animal porque está en ese complejo insoluble. A la derecha del mecanismo de la enfermedad pueden notar la influencia del pH, el potencial hidrógeno del suelo, sobre la disponibilidad de cobre. Y a la última, a la derecha, habla de los síntomas que son también profusos y de varias enfermedades: pérdida de peso, falta de desarrollo, baja fertilidad. El más importante es decoloración del pelaje, que más se nota. También es importante como factor geológico la composición físico-química y bacteriológica del agua. Un exceso de minerales puede provocar alteraciones patológicas en los animales, la presencia de contaminantes químicos y biológicos también. Otro factor a tener en cuenta es la profundidad de las napas de agua. En lluvias prolongadas, a veces la napa de agua, la gente dice que sube, pero acá que se satura y el agua no atraviesa el suelo. En caso de sequía tampoco sirve la napa de agua superficial, que se seca. Al ser superficiales, son muy fáciles de contaminar con los pozos ciegos que hacen los mismos productores, o se hacen en los mismos establecimientos de productores, se puede contaminar. Así que hay que tener en cuenta esto: composición físico-química del suelo, composición físico-química del agua y profundidad de las napas de agua. Con los factores del medio ambiente, los geográficos, tienen que ver con la localización del establecimiento o del hábitat donde van a ser explotados estos animales. Los principales son la altitud, o sea, la altura que hay al nivel del mar. Bueno, longitud, latitud, tiene que ver con el Ecuador, donde los días son bastante parecidos a la noche, ¿no? La distancia al mar también, la ubicación, la distancia al mar, porque en las zonas costeras marítimas el yodo es un mineral que es volátil y hay una abundancia en el ambiente, y a medida que uno se aleja de esa zona va disminuyendo la cantidad de yodo en el ambiente, hasta hay zonas que hay déficit de yodo y la tiroides necesita de yodo para trabajar. Y bueno, si no hay suplementación, hay posibilidad de que haya una hiperactividad, hiperplasia de la tiroides, se ve mucho más se veía en humanos, ahora no, pero es el bocio. La altitud también es importante porque a medida que a medida que es más alto, va disminuyendo la presión barométrica y eso provoca una dificultad en el intercambio de oxígeno a nivel alveolar. Los organismos que van a altura se deben adaptar progresivamente a esa, entre comillas, falta de oxígeno, pero en realidad a la baja de la presión atmosférica. Bien, por fin llegamos al grupo de los climáticos. Recuerden siempre la definición de clima y tiempo, de clases anteriores. Dentro de estos factores encontramos las precipitaciones pluviales, la lluvia, la nubosidad, vientos, desplazamiento del aire, la velocidad de desplazamiento del aire, temperatura que puede ser alta o baja, la presión atmosférica, la humedad relativa ambiente y el fotoperiodo. El modo de acción de estos factores puede ser directo sobre el individuo o indirecto sobre las pasturas, sobre las instalaciones o sobre la infraestructura. Y estos factores pueden influir en la productividad solos o combinados. Los ejemplos más comunes son temperatura y humedad. Temperaturas altas y humedades altas son bravas para los animales. Lluvias con viento
y puede ser lluvia con viento y temperaturas bajas. Así que más complicado todavía o más estresante para los animales. Las precipitaciones pluviales o lluvias, también como acción directa al mojar el cuerpo, el exterior del animal, actúan como conductor de temperatura. Piensen en una época del año de bajas temperaturas y que llueva. Y como les dije, se agrega un poco de viento. La acción indirecta es sobre el medio donde vive el animal, sobre el suelo, y de menor a mayor, de menor intensidad a mayor intensidad, la cantidad de lluvias puede desde ablandar el piso de la pradera, donde el peso del animal después entre pezuñas o patas pueda destruir la pastura, puede llegar a una inundación como indica acá la foto que tienen a su derecha, la imagen, donde los animales tienen cubiertos los miembros, la parte superior de los miembros con agua, y la dificultad de estos animales es cómo comen, ¿no? Cómo queda el pasto que había abajo para comer, o si sigue lloviendo, bueno, se ahogan, porque si no, no pueden permanecer parados, se caen y se ahogan. Por el contrario, la falta de lluvia puede provocar desde que una pradera quede es muy rala, muy baja, que no desarrolle la planta, o la figura de la izquierda es un animal muerto, totalmente caquéctico, muerto de hambre prácticamente, en un suelo donde no se ve nada verde. Bueno, respecto a la nubosidad, ¿cuál es? La acción indirecta afecta a la fotosíntesis necesaria para el crecimiento de los alimentos de los animales, ya sea que consumo directo o indirecto, o de la hoja, del heno, del fardo o de los granos. Afecta posterior a lluvia secado de las pasturas, afecta el secado de infraestructura, corrales, caminos, etc. Y la acción directa está que podría influir en los niveles de radiación solar y de humedad. Bien, con respecto a los vientos, el viento favorece la polinización, como una acción indirecta. La polinización permite también que las plantas desarrollen, favorece el secado de pastura, de infraestructura, después de una lluvia. La acción indirecta molesta al animal y cómo molesta porque influye en la convección al movilizar la capa limitante. El viento es benéfico y esperado en altas temperaturas, puede ser natural o puede ser artificial, con uso de ventiladores, y en caso de bajas temperaturas es negativo porque justamente le moviliza la capa limitante, y si se combina con la lluvia es como conductor de temperatura, es más complicado todavía para el animal. Sobre la presión atmosférica, es un factor climático y la acción directa, bueno, vimos algo en la altitud, afecta el intercambio gaseoso a nivel alveolar, bajando la presión atmosférica es mayor la influencia que tiene afecta más el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Y como acción indirecta es quien interviene en los desplazamientos de masa de aire que van de alta presión a baja presión y originan ese desplazamiento de acuerdo a la diferencia que hay. Va a ser vientos más fuertes o de mayor velocidad o de menor velocidad. La humedad relativa ambiente, acción indirecta, tiene una estrecha relación con la humedad del suelo. La pastura o el grano o la semilla o lo que se utilice para la alimentación animal de origen vegetal
es la combinación de tres factores o tres variables. La semilla, la calidad del suelo o las características físico-químicas del suelo y la humedad. Sin uno de los tres, bien, no puede funcionar. Entonces, la humedad ambiente tiene relación con la humedad del suelo. En armonía es bárbaro, en exceso no. La humedad permanente que se puede dar después de una lluvia en alimentos que han querido ser tratados o conservados y no hay viento o se mantiene la nubosidad, favorece el crecimiento de patógenos, hongos que producen toxinas y después van a ser ingeridas por los animales y van a tener ese problema. La acción directa de la humedad es que interviene en la evaporación. Recuerden siempre, desde antes les vengo diciendo que tengan en cuenta como prerequisitos para entender bien efectos del medio son medio físico y termorregulación, ¿no? Bien, la temperatura sería la reina de los factores climáticos, siempre hablamos de ella. Siempre puede ser benéfica o causar alguna influencia negativa y bueno, combinada con otros factores es donde ustedes deben tener en cuenta en qué región está y cuál es el comportamiento anual, cuál es el clima de ese lugar y en base a eso poder decidir qué tipo de animal cuyo temperatura confort esté más cerca de lo que realmente hay en el ambiente, ¿no? La temperatura, ya sea alta o baja, puede intervenir en una acción indirecta, influyendo en el crecimiento de los vegetales, en bajas temperaturas, cuando está bajo 0 o 0 grados, por ahí no hay movilización de nitrógeno en los suelos y el nitrógeno es el principal componente de, de los vegetales, de los granos. La acción directa afecta, llega al sistema termorregulador porque existen sensores periféricos en los organismos de los animales. Estos sensores envían la información al sistema nervioso central, donde se ubica el hipotálamo, donde está el centro de termorregulación. El hipotálamo libera factores que van a actuar sobre la hipófisis y la hipófisis es quien enviará sus hormonas hacia la tiroides, ¿no? La tirotrofina, hacia las glándulas corticorrenales, la ACTH, hacia todas las células del organismo, la somatotrofina, la hormona del crecimiento, y hacia las gonadotrofinas que tienen que ver con la reproducción, la fecundación, la gestación, el mantenimiento de la gestación y la lactancia. La tirotrofina es el órgano blanco, es la tiroides, que es la glándula que maneja el metabolismo del organismo. Lo aumenta o lo baja el metabolismo según la necesidad que tenga ese cuerpo. Reitero porque es importante que cuando nos referimos a reproducción, estamos hablando de formación de espermatozoides y óvulos fértiles. Estamos hablando de fecundación, de gestación y de nacimiento. También a modo de ejemplo, este cuadro a la derecha, podemos observar la diferencia de temperatura que hay entre la sangre arterial que pasa por el recto, desde aorta recto hasta que llega al escroto para irrigar a los testículos. En el medio, entre 38,6 y 36,4, van a ver que está el plexo pampiniforme, que son las venas que forman ese plexo,
donde la temperatura de la sangre es menor y por eso le baja la temperatura de la sangre arterial. Porque tienen que estar, la temperatura de los testículos debe ser entre 3 y 5 grados inferior a la temperatura del cuerpo para que sean fértiles. Por eso la mayoría de los testículos se encuentran fuera del tronco, para la viabilidad de los espermatozoides y para la prosecución de esa especie. Ven en la figura que está el músculo cremaster, que va a ser el encargado de alejar o acercar los testículos al cuerpo si estos necesitan una temperatura más alta o necesitan una temperatura más baja. Con respecto a la producción de leche, debemos tener en cuenta la zona de confort térmico de las distintas especies o razas. Para el hablando argentino casi no existen variaciones de la producción entre temperaturas de entre 0 y 16 grados centígrados, 18, según la adaptación, 20 grados, algunos dicen en alguna zona más al norte, que ya están adaptadas. Significa que por debajo de esa temperatura o por encima, si ustedes se acuerdan de la zona de confort térmico, el organismo tiene que iniciar acciones para el mantenimiento de la temperatura, ya sea con la pérdida de calor o evitando la pérdida de calor y con producción de calor. Y eso trae acarreado una disminución en la producción. Con la temperatura alta o baja hay una modificación en la cantidad y la calidad de la leche, la calidad por composición de que haya más sólidos o menos sólidos, que también tiene que ver con la calidad de las pasturas, que es la acción indirecta de la temperatura, ¿no? en los alimentos. Cuando hablamos de crecimiento, seguramente ya lo han visto, es el aumento de peso que experimenta un organismo, ¿no? Que experimenta un animal hasta la estabilidad en su madurez. Entonces también acá tenemos que tener en cuenta la zona de confort térmico de las distintas especies o razas utilizadas como biotipos carniceros. Pero no solamente el crecimiento tiene que ver con la producción de carne, sino también la edad de las hembras para reproducirse, con el desarrollo. Entonces, esto para comprenderlo bien hay que diferenciar el crecimiento prenatal del postnatal. En el crecimiento prenatal, quien recibe el estrés térmico es la madre de este feto, de este nonato. Y de acuerdo a la intensidad de ese estrés térmico, hasta puede abortar, o sea que se va a detener el crecimiento prenatal. El postnatal, hay una etapa donde ya el animal depende de sí mismo. La acción directa de la temperatura o de los factores del medio van a estar sobre el animal. Ya no depende de la madre. Y también hay que diferenciar el crecimiento predestete del postdestete, donde el predestete tiene un aporte muy importante de la leche materna y el postdestete depende directamente de él solo, ¿no es cierto? Y lo que le puede aportar el hombre. Van a ver que la frase de ojo con pollitos, lechones y corderitos, ¿por qué? Porque recién nacidos, por eso lo pongo en diminutivo, estos animales necesitan entre 12 y 24 o 48 horas para que le empiece a funcionar el aparato termorregulador. O sea que en bajas temperaturas o normales necesitan de alguna fuente de calor externo para poder sobrevivir esas primeras horas o primeros días de vida. Esta variable
Este factor climático, que es una variable también, como los otros, el fotoperíodo, es menos conocido y hace referencia a la cantidad de horas luz que tiene un día. A lo largo del año hay un fotoperíodo positivo y un fotoperíodo negativo. Ustedes verán que del 21 de diciembre, que es el día más largo del año, es el día que más luz hay en el año, que corresponde al día del verano, va bajando progresivamente el fotoperíodo hasta llegar al día más corto del año, que es el día que se inicia el invierno, es el 21 del 6. Del 21 de diciembre al 21 de junio, cada día el sol sale un poquito más tarde y se retira un poquito antes. Por eso va a haber diferencia de horas entre el día del verano y el día del invierno. A ese fotoperíodo se llama negativo, o sea que hay un acortamiento progresivo del día. La noche es mayor que el día. El fotoperíodo positivo se da del día de invierno, que es el 21 de junio, va aumentando progresivamente, el sol sale antes unos minutos y se pone después, hasta llegar al día más largo, como dijimos, que es el 21 del 12. Allí se denomina fotoperíodo positivo. El modo de acción del fotoperíodo, en vez de ser como sensores cutáneos como era con la temperatura, la cantidad de horas luz del día son percibidas por la retina. La retina, a través del nervio óptico, envía esa información al hipotálamo a la hipófisis, bueno, y la cosa sigue igual que con la temperatura. La hipófisis largará sus hormonas hacia las gonadotrofinas, hacia el cuerpo en general, hacia la tiroides o hacia las glándulas adenocorticales. ¿Cuál es la influencia del fotoperíodo en la reproducción y producción en distintas especies? En los ovinos, la parte de la reproducción, o sea, la fertilidad, ocurre mejor en fotoperíodo negativo. O sea, a medida que se va acercando ya en verano, los meses de enero y febrero, ya van teniendo calores, estros, las hembras, y los carneros van teniendo una mejor producción de semen. Mientras que en la producción de lana está bien influenciada más que nada en el fotoperíodo positivo. La lana crece más hacia el verano, tiene un crecimiento más acelerado hacia el verano, que es el fotoperíodo positivo. En los equinos, a la mayoría en un 80 a 90% de las yeguas empiezan a tener ciclos estrales en la primavera, o sea, salida de invierno, y es mejor calidad de semen también de los equinos, o sea que su fertilidad está en un fotoperíodo positivo. En bovinos y porcinos no hay una influencia en la reproducción, sí en producciones por la manera indirecta de cantidad de fotosíntesis, luz para la fotosíntesis, etc. Personalmente creo que no influye en la reproducción debido a los sistemas de manejo que tenemos nosotros con inseminación artificial. Ha habido una selección artificial donde los animales que no han quedado preñados han sido eliminados del campo o del establecimiento y han quedado los que no son influenciados por el fotoperíodo. Y en aves la influencia es distinta según sean especies domésticas o silvestres, pero sí influye en reproducción y producción. Bien, hemos llegado al final. Muchas gracias por esta atención virtual. Esperemos que pronto nos volvamos a ver. Allí tienen mi nombre, consultas por mail. En caso de que quieran compartir alguno de estos medios de videoconferencia, nos ponemos de acuerdo, no hay ningún problema. Que la pasen bien y cuídense.